El conflicto armado en Colombia es un tema muy común, pero a su vez se desconoce mucho de este, desde sus inicios y protagonistas, sus orígenes e integrantes. Mi nombre es Juan Crespo y hoy hablaremos de ello. Orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas. En pleno auge de la hegemonía conservadora, se daría a conocer una lamentable etapa en la historia de Colombia, conocida mucho después como la violencia, y es allí donde comienza nuestra historia. Durante la etapa presidencial de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, se estaba gestando una fuerte batalla que duraría unos cuantos meses. Gracias a ello, el gobierno colombiano decide crear una facción armada irregular conocidos como agentes del terror al servicio del Partido Conservador, quienes se realizaron bajo el nombre de Chulavitas. Su nombre tiene origen gracias a que su mayoría de miembros provienen de la vereda de Chulavita, en el municipio de Guatibá, departamento de Boyacá. Junto a ellos, nacen otro grupo financiado por el Partido Conservador, con el único fin de asesinar y torturar a aquel que no compartiera las ideologías del mencionado partido. Estos dos grupos se dan a conocer como los primeros grupos paramilitares en Colombia, tales como lo son los Chulavitas y los Pájaros. Como respuesta a ello, y para defenderse en la etapa de la violencia, surgen los primeros grupos guerrilleros en los llanos de Colombia, comandados por Guadalupe Salcedo, conocido como el Centauro Mayor, quienes en un principio esperaban la financiación del Partido Liberal. Dicha subvención no fue ejercida, así que sus ingresos los obtenían de los campesinos simpatizantes del movimiento. Con la esperanza de acabar el conflicto, el 22 de julio de 1953, las guerrillas liberales ordenaron un cese de hostilidades. Posteriormente, Guadalupe Salcedo se presentaría a un puesto del ejército en Monterrey Casanare, con un pliego de peticiones de 24 puntos. Luego, los combatientes entregarían sus armas al general Duarte Brum, desarmando así el movimiento guerrillero. 10 meses después de aquel cese, se crea por el general Rojas Pinilla el decreto 1823 de 1954, donde se daba amnistía a todos los delitos cometidos antes del 11 de enero de 1954. Dicho decreto se cobijaba a guerrillas liberales, paramilitares y miembros de la fuerza pública. Luego, Guadalupe Salcedo volvería a su vida privada en la zona rural de Orocue, donde pasaría sus últimos días. 4 años después de firmar la paz con el gobierno colombiano, al igual que varios líderes guerrilleros de la época, Guadalupe Salcedo fue asesinado junto a sus guardaespaldas el 6 de junio de 1957, en una cantina en la ciudad de Bogotá. Al salir del establecimiento donde estaba, y con las manos arriba, Guadalupe Salcedo solicitó que se le respetara la vida. Sin embargo, miembros de la policía abrieron fuego, acabando con la vida de él y sus guardaespaldas. En el sur del Tolima, en la vereda de Marquetalia, se vio nacer uno de los principales actores del conflicto armado en Colombia. Allí nacen, en la época de 1964, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o por sus siglas FARC-EP, comandadas y fundadas desde un principio por Pedro Antonio Marín Marín, quien cambiaría su nombre a Manuel Marulanda Vélez, en honor a un guerrillero que habría caído en combate. El 11 de enero de 1960 es asesinado el líder comunista Jacobo Prías Salape, conocido como Charro Negro, quien habría sido beneficiado por las amnistías de Gustavo Rojas Pinilla. Marulanda viaja a Neiva de Ibagué a denunciar el homicidio. Después recibe respuesta por el ejército colombiano, quienes afirman ir a Gaitanía a imponer el orden. Frente a esto, Marulanda regresa y decide rearmarse con sus hombres y se refugian en la vereda de Marquetalia. En este país hay una serie de repúblicas independientes que no reconocen la soberanía del Estado colombiano, donde el ejército colombiano no puede entrar, donde se le dice que su presencia es nefanda, que ahuyenta al pueblo y sus habitantes. La soberanía nacional se está encogiendo como un pañuelo. Álvaro Gómez. Un año después, el 25 de octubre de 1961, el senador conservador Álvaro Gómez denuncia frente al Congreso estas repúblicas independientes, donde posteriormente el presidente Guillermo León Valencia decide arremeter. Tras varios años de asedio, en el año 1964, el gobierno colombiano decide crear la Operación Soberanía, donde se busca control total de Marquetalia. Es así como el 27 de mayo de 1964, el general Matallana, al mando del Batallón Colombia, decide penetrar la vereda y arremeter contra los guerrilleros y campesinos. Algunas áreas apartadas del país, en las cuales los violentos habían establecido su dominio sin sujeción a ninguna clase de autoridad,
y que la opinión pública ha llamado repúblicas independientes, fueron ocupadas por tropas del ejército en estrecha colaboración con miembros de las otras fuerzas, restableciendo el principio de autoridad, desalojando, capturando, dando de baja a los alzados en armas y rescatando para la soberanía de la nación las regiones del Pato, Guayabero, Marquetalia, Río Chiquito y el suroeste del Tolima. Después de ello, los marquetalianos, nombre que se les daba a los sobrevivientes de la masacre, deciden crear el Bloque Sur, un grupo subversivo conformado por miembros del Partido Comunista y varios campesinos. Dicho grupo, en el año 1966, tomaría el nombre de las FARC, dando así uno de los principales actores armados del conflicto. En el mismo año, un grupo de estudiantes universitarios conformados por Fabio Vázquez y Nicolás Rodríguez Bautista, entre otros, deciden viajar a Cuba y estudiar medicina. Después, fascinados por el modelo comunista, dada la Revolución Cubana, deciden ingresar a Colombia y así crear el Ejército de Liberación Nacional, quienes inician sus entrenamientos en julio de 1964 en Santander. 6 meses después, el 7 de enero de 1965, el grupo se movilizó a Simacota, un pequeño municipio en Santander, anunciando oficialmente su nacimiento. Desde el principio, el ELN fue una organización muy ideológica, que combinaba su perspectiva marxista-leninista con la teología de la liberación, movimiento religioso inspirado por los cambios anunciados de la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II. Algunos de los más importantes miembros provenían de la teología de la liberación, entre ellos Camilo Torres, un sacerdote que murió en su primer combate en 1966. Otros llegaron de España, como Manuel Pérez, alias El Cura, quien por poco es ejecutado por Fabio Vázquez Castaño, líder del grupo en los años 70 en medio de una pugna interna. Por otro lado, en los años 1970, Gustavo Rojas Pinilla sufriría un fraude electoral con su partido ANAPO, Alianza Nacional Popular, frente a Misael Pastrana Borrero. Dicho acontecimiento generó fuertes represalias al Estado colombiano por las irregularidades en los escrutinios. Y es así como nace la guerrilla M-19, Movimiento Revolucionario 19 de Abril. Dirigidos por Jaime Batemán Cayón, el Flaco, Iván Mariano Espina y Pizarro León Gómez, el M-19 es conocido como una de las guerrillas más influyentes en las épocas de los 70s y 80s, pues su ideología socialdemócrata tenía como fin instaurar una democracia participativa en Colombia, dando el primero y uno de sus grandes golpes en 1974, con el robo de la espada de Bolívar en el museo La Quinta de Bolívar, convirtiéndose así en uno de los símbolos del movimiento. 5 años después de la lucha armada se da a conocer la Operación Ballena Azul, donde efectivos del M-19 deciden hurtar armamento del Cantón Norte por órdenes de Jaime Batemán Cayón. Se dice que las armas alcanzaban las 5.000 unidades y es considerado como una burla al movimiento del Estado colombiano. No fue hasta 1984 que en el gobierno de Belisario Betancur se inicia un proceso de negociación con el M-19 y el Ejército Popular de Liberación en los llamados Acuerdos de Corinto, donde se consigue un cese al fuego bilateral y una salida como solución al conflicto. Dicho acuerdo posteriormente fue violado por miembros del ejército colombiano, quienes realizaron la desaparición forzada del integrante del EPL y del Partido Comunista Luis Fernando Lalinde Lalinde. Posteriormente dan inicio a la batalla de Yumales, el 20 de diciembre del presente año. Allí también se conocería en mayo de 1985 un atentado al comandante Navarro Wolf en una cafetería en Cali, donde se lanza una granada que causa una explosión a 10 centímetros de la posición de Navarro, quien es impactado posteriormente por una esquirla. Debido a ello, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 decide llevar a cabo la Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre o llamada Toma del Palacio, en un acontecimiento que posicionó al M-19 en la mira pública, pues se dio a cabo el incendio de dicha estructura, deja un saldo de un aproximado de 102 víctimas, 94 muertos, entre ellos 11 magistrados y 12 personas desaparecidas. 27 horas después de la toma, a la 1 de la tarde, el ejército decide entrar y retomar el palacio, operación que se dio a sangre y fuego, sin discriminar quién estuviese adentro, sin considerar las súplicas y los comunicados emitidos por el entonces presidente de la Corte, Alfonso Royes Echandía. En las investigaciones que precedieron la toma del palacio, varios efectivos militares fueron destituidos de sus cargos y posteriormente condenados de 30 a 40 años de prisión.
En las fechas del 9 de marzo de 1990 en Caloto, Cauca, se firma el primer acuerdo del M-19 con el Estado colombiano y el presidente Virgilio Barco. Dicho acuerdo fue firmado por Pizarro León Gómez acompañado de Navarro Wolf y otros miembros del movimiento. 49 días después de reingresar a la población civil, el 16 de abril de 1990, Pizarro León Gómez, siendo candidato presidencial por la Alianza Democrática M-19, partido fundado después del tratado, es asesinado en un vuelo comercial que cubría la ruta Bogotá-Barranquilla, siendo impactado con 12 proyectiles. Señor presidente, doctor Virgilio Barco Vargas, señores presidente Uresta Turbay Ayala, señores ministros, doctor Luis Ayala, señores representantes de la Internacional Socialista, monseñor Fanguiño, amigos de la prensa, conciudadanos. Precisamente no es este el traje de protocolo, ni somos nosotros expertos en el arte del protocolo, pero sabemos que aquí hemos sido recibidos con calidez y hemos sido recibidos con respeto, y pienso que todos juntos hemos llegado con satisfacción al final de un proceso intenso, un proceso que ha tenido dificultades, pero donde se ha puesto a prueba la capacidad de unidad de los colombianos. Tengo la certeza de que Colombia está contenta. Tengo confianza en que este paso abrirá una compuerta para una paz mucho más grande, mucho más incluyente, que de alguna manera reúna a la familia colombiana en el futuro. Mientras tanto, con las FARC, el ELN y disidencias del EPL y otros grupos guerrilleros en combate, el gobierno colombiano, presidido por César Gaviria y el ministro de Defensa Rafael Pardo Rueda, se decide iniciar un proyecto donde se enmarcan empresas de seguridad y vigilancia privadas para combatir el conflicto armado en zonas vulneradas. Dicho proyecto tuvo el nombre Convivir. Surgieron en un principio como respuesta del Estado colombiano para dotar de un marco legal a la defensa que los terratenientes venían haciendo de sus propias tierras, ante la amenaza de los grupos guerrilleros que el Estado colombiano no lograba combatir eficazmente. Durante su existencia, varias Convivir fueron criticadas por irregularidades en su conformación y supervisión, así como la existencia de grandes abusos, incluyendo violaciones de los derechos humanos contra civiles y presuntos colaboradores de la guerrilla. Se ha denunciado que su creación contribuyó a complicar la distinción entre civiles y combatientes, junto con el hecho de que varios miembros de grupos paramilitares conformaron o ingresaron a las Convivir y o asumieron ilegalmente la denominación de Convivir, sin tener autorización oficial para hacerlo, dando lugar a diferentes confusiones y posteriores abusos. Dicho proyecto recibe un contundente apoyo en el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez. Junto a ello, el jefe paramilitar Eber Velosa, conocido como HH, contó que las Convivir fueron la fachada de los comandantes paramilitares. Álvaro Uribe, como gobernador de Antioquia, le otorgó la personería jurídica al menos a 6 de ellas. Seguro en la decisión de permanecer con las organizaciones Convivir. Claro, eso es una necesidad porque obedecen al principio de que un Estado, por fuerte que llegue a ser, solamente puede producir resultados eficaces en materia de seguridad en la medida que cuente con la cooperación de la ciudadanía. No fue hasta 1997 que se dio a conocer la unificación de grupos paramilitares del país en una asociación que se conocería como las Autodefensas Unidas de Colombia, quien fue liderada desde un principio por un prócer del paramilitarismo en Colombia, Carlos Castaño Gil.
Dicha organización fue financiada en un principio por ganaderos, empresas nacionales, hacendados, terratenientes y multinacionales. El enemigo que se enfrenta solo sabe disparar bala. Es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacerlos entrar a razón. El hecho de que esté en la dirección política no me implica ser amigo hoy de la salida militar. ¿Por qué no? Si hemos intentado salir civilizadamente, si nos hemos arrodillado todo el país y la guerra no ha disminuido. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Desde Tumaco las autodefensas hasta la Arauca hoy, bajo una sola bandera. Las autodefensas unidas de Colombia por Colombia. Después de gestionar los ingresos de grupo, Carlos Castaño y las autodefensas arremetieron duros golpes contra la población civil, a quienes acusaba de ser auxiliares de la guerrilla. Es así donde ocurren una de las masacres adjudicadas a este grupo. El 15 y 20 de julio de 1997 se da a conocer la masacre de Mapiripán, donde cuesta la vida aproximadamente 40 personas. Luego, el 22 de octubre de 1997 se da a cabo la masacre del Aro, en el municipio de Ituango. Frente a la controversia de estos hechos y la presión americana y europea sobre los derechos humanos, obligan al presidente de la época, Ernesto Samper, a declarar las autodefensas como organización armada subversiva y ofrece 1.000 millones de pesos para la cabeza de Castaño. Posteriormente, el 15 de julio de 2003, el Estado colombiano, representado por Luis Carlos Restrepo, alto comisionado para la paz, y las Autodefensas Unidas de Colombia, plantearon una etapa de negociación para llegar a un acuerdo, lo que se llamó Acuerdo Santa Fe de Ralito. Como propósito de este proceso, el logro de la paz nacional a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del Estado. El acuerdo fue firmado en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, Córdoba, el cual fue uno de los lugares de concentración de las autodefensas. ¿Cómo se ve en unos años cuando haya avanzado este proceso? ¿Qué se ve haciendo? ¿Qué se vislumbra? Tal vez en ese momento haya podido abandonar la clandestinidad, pero tal vez también haya podido haber perdido mi libertad en ese momento. Yo no quiero pensar con el deseo. Me voy ingresando a una universidad con mi joven esposa, poder dedicarle tiempo a mi hija y estudiar. Me dice cómo se ve usted, pero ¿cómo lo van a ver a usted? ¿Qué cree que van a pensar las familiares de las víctimas, de las autodefensas, de crímenes ordenados por el jefe de las autodefensas? ¿Usted cree que lo van a perdonar? ¿Que va a ser posible? Yo soy víctima de la violencia. Yo soy víctima de la falta de Estado en este país. Y cuando digo yo, debo estar representando a millones de colombianos. Y yo mismo clamo justicia. Yo lo que quiero decirle a las víctimas de la violencia guerrillera, de la violencia de la autodefensa, es: yo estoy dando muestras de perdón hoy. Y todavía no he logrado hacer la justicia que quise. Pero yo no puedo caer en un círculo vicioso de yo te mato, tú me matas, porque ¿a dónde vamos a terminar? Si en 22 años que llevo no he logrado cambiar casi que nada, en este momento pienso optar por algo distinto a la fuerza, y es a un gesto de paz, resuelto como nadie lo ha hecho. Tenemos que perdonarnos entre todos. Con el tiempo, sectores de las autodefensas se involucraban más en el negocio del narcotráfico, contra las órdenes de su líder. En efecto, Carlos Castaño se oponía ferozmente a la producción y exportación de coca debido a que esto y otras acciones como el Pacto de Ralito eran hechas a espaldas suyas y de otros comandantes. Por ello, había expresado sus intenciones de negociar con las autoridades de Estados Unidos, por lo que se ganó la enemistad de varios comandantes en los diferentes grupos que conformaban las autodefensas, entre ellos Ernesto Báez, quien era una de las personas más cercanas a él, y también de su propio hermano Vicente, quien más tarde sería señalado como la persona que ordenó el asesinato de Carlos, así como Berna, Macaco, entre otros.